Expulsión. Presidente Nicolás Maduro solicitó al encargado de negocios de Estados Unidos abandonar el país. Situación delicada. Todd Robinson rechazó medida de expulsión en su contra. Incomprensibles. Presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, aseguró que son minoría quienes desconocen resultados electorales. Acuerdo. Asamblea Nacional rechazó los resultados de las elecciones del pasado 20 de mayo. Apoyo al Ejecutivo. Dirigente de Somos Venezuela, Ángelo Rivas, afirmó que la juventud del movimiento participará en la construcción del futuro. Medida diplomática. Cancillería de Perú manifestó su inconformidad al encargado de negocios de Venezuela por la elección presidencial. A prisión. Arzobispo australiano fue declarado culpable de encubrir casos de pederastia durante décadas de 1970. Experiencia religiosa. Beyoncé invirtió su fortuna en la compra de una iglesia. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, buenos días, 6:31 de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días, como siempre, Gregorio Rojas y Lirio Pérez. Estamos listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así saber cómo amanece Venezuela. Hoy iniciamos, Lirio, en el oriente del país, en el estado Monagas. Sí, con información relacionada con el déficit en el servicio eléctrico. En esa entidad está Alexis Abreu. Hola, Alexis, buenos días. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado Monagas informándoles que en algunos sectores de la ciudad de Maturín se han presentado cortes eléctricos hasta 4 veces al día. Estos apagones se han presentado en El Silencio, Las Cocuizas, Los Cortijos, Sabana Grande y San Vicente. Habitantes de estos sectores denuncian que de 3 a 4 cortes se presentan en el día, causando incomodidad para estos habitantes y daños en algunos electrodomésticos. Hicieron un llamado a Corpoelet para que les brinden respuesta a estas fallas eléctricas. Asimismo, denunciaron las fallas de las líneas CanTV. Enfatizaron que tienen semanas sin poder realizar y recibir llamadas a causa de este problema. Solicitaron también la atención a CanTV a que activen sus móviles para monitorear y solucionar esta problemática. Ellos afirman que requieren de los buenos servicios de estas dos empresas en sus comunidades. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la Cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Alexis, gracias. Seguimos en el estado Vargas. Allí la Procuraduría General emitió un decreto que prohíbe la dualidad en los precios de los artículos de primera necesidad. Y es nuestro corresponsal Orlefran Amaya quien nos amplía la información. Buenos días, Orlefran. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el litoral central, donde la Procuraduría del Estado Vargas emitió un decreto que prohíbe la dualidad de precios en la venta de artículos de primera necesidad. Según informaba el procurador de Vargas, Pedro Rodríguez, los establecimientos públicos y privados serán sancionados con una multa que oscilan entre las 5.000 y 15.000 unidades tributarias. Además, se les descomisarán los bienes y revocará la licencia para la venta. Rodríguez también puntualizó que las personas pueden realizar las denuncias correspondientes en la gobernación de la entidad, así como también en la sede de Polivargas y la Procuraduría. Esto para ellos tomar las medidas correspondientes. En alianza con Vargas es Noticia, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Orlefran. Y en vísperas de los próximos comicios a efectuarse en Colombia, nuestra compañera Mariné Glot nos informa cómo se desarrollan los preparativos de esta cita electoral, pero en el estado Táchira. Hola Mariné, buenos días, cuéntanos. Hola, buenos días. Desde el pasado lunes 21 de mayo y hasta el próximo 27, los colombianos residentes en el estado Táchira podrán ejercer su derecho al voto a las presidenciales del vecino país. El proceso electoral en Táchira se hará desde el Consulado de Colombia en San Cristóbal, sector Barrio Obrero, y en San Antonio del Táchira desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hora venezolana. Debido a las elecciones presidenciales del lado venezolano este 20 de mayo, la frontera fue cerrada hasta el lunes 21, acción que se repetirá
este jueves, según autoridades colombianas, por el proceso comicial neogranadino. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. Marine, gracias. Y en el estado Zulia, pacientes denuncian irregularidades en la maternidad Castillo Plaza. Jenny Soto nos tiene el reporte de esta información. Buenos días, Jenny. Buenos días. En Zulia, familiares y pacientes recluidos en la maternidad Castillo Plaza denuncian irregularidades en el hospital. Aseguran que los pacientes deben traer tanto los insumos como los medicamentos para poder recibir la atención. Señalan que están dañados los aires acondicionados. Por otra parte, exigen a la autoridad municipal recoger la basura que ocupa buena parte del estacionamiento. Temen que la acumulación de estos desechos médicos puedan generar contaminación y complicación en las personas que acuden a este centro. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Jenny. Y luego del pasado proceso electoral del 20 de mayo en el estado de Aragua, centros educativos reiniciaron sus actividades con total normalidad. Jackie Pérez, en esa entidad, nos ofrece los detalles de la información. Buenos días, Jackie. Buenos días. Luego de este proceso electoral, las diferentes instituciones educativas del sur del estado de Aragua regresaron a sus actividades académicas con total normalidad. De esta manera, tanto escuelas como liceos retomaron la formación de los nuevos ciudadanos y los futuros bachilleres, con el objetivo de aprovechar el poco tiempo que queda del tercer lapso y el término del año escolar. En este sentido, el profesor José Ángel Codecido, subdirector de la Unidad Educativa Estatal 15 de enero, que además fue centro de votación de la parroquia de Carmen de Cura, comentó que las clases regresaron normalmente, cumpliendo la fecha establecida. Es importante destacar que se registró baja matrícula en la mayoría de las instituciones educativas en dicho regreso a clase. Desde el estado de Aragua, en alianza con Extrema TV, Jackie Pérez Romero, Noticiero Venevisión. Jackie, muchas gracias. Finalizamos nuestro recorrido por el país en los estados Anzoátegui y Lara. Hay Protección Civil activa servicios de rescate y prevención en estas entidades luego de las lluvias que se han registrado en las últimas horas. Vamos a hacer un primer contacto con Nina Martínez. Buen día, Nina. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que 13 familias resultaron afectadas tras las recientes lluvias que se han registrado en la entidad. Funcionarios de Protección Civil se encuentran monitoreando los 271 zonas de riesgo que existen en el estado, esto a fin de prevenir cualquier situación de emergencia. De igual manera podemos informar que 2 familias perdieron sus enseres tras la presencia de estas lluvias. Esta es la información que manejamos a esta hora de la mañana desde el estado de Anzoátegui y con ella retornamos el pase a Caracas. Hola, buenos días. Les informamos que el director de Protección Civil en Lara, Luis Mujica, manifestó que las lluvias han sido producto de una onda tropical que afecta el centro occidente del país. Afirmó que los funcionarios se encuentran atentos ante cualquier eventualidad que se presente, especialmente en las zonas vulnerables. Aseguró que cuentan con las unidades y equipos necesarios para brindar respuesta inmediata. Asimismo, indicó que junto a la gobernación de la entidad se ha mantenido activo un plan preventivo para resguardar a los habitantes, por lo que agradeció el trabajo articulado con distintos entes y organismos de seguridad por su desempeño en este tipo de situaciones, destacando que hasta el momento no se ha registrado ningún hecho que lamentar. Por último, informó que el servicio BEN 911 está disponible para el reporte de cualquier emergencia. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Genesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Gracias, Génesis. Continuamos. Nicolás Maduro, presidente de la República, declaró como personas non gratas a Todd Robinson, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, y a Brian Naranjo, jefe de la sesión política, y les dio un plazo de 48 horas para que abandonen el país. Los acusó de conspiración. Liz Flores nos informa. El primer mandatario nacional denunció que el gobierno de Estados Unidos mantiene una agresión y conspiración permanente contra Venezuela. Ya le entregaron más de 10 notas de protesta para exigir rectificación. Yo repudio todas las sanciones que se pretenden contra la República Bolivariana de Venezuela porque le hacen daño, generan sufrimiento al pueblo de Venezuela, generan daño económico, físico, financiero. Ya la voz de los venezolanos tronó el domingo. Y el domingo el pueblo dijo en las urnas electorales: aquí no se rinde nadie, aquí no nos domina el imperio. Venezuela es libre, soberana e independiente. Y en uso de mis facultades como presidente de la República, he declarado persona no grata y anuncio su retiro en 48 horas del encargado de negocios de Estados Unidos de Norteamérica, el señor Todd Robinson, y del jefe de la sección política, el señor Brian Naranjo. Deben irse del país en 48 horas, en protesta y en defensa de la dignidad de la patria venezolana. Ya basta de conspiraciones. Ya basta.
Ya presentaremos pruebas al país de la conspiración en el campo militar del encargado de negocio de Estados Unidos y su embajada, de la conspiración en el campo económico y de la conspiración en el campo político. Activo conspirador, abusando, violando la ley internacional. Ha violado la ley internacional de manera descarada. En el acto de adjudicación, proclamación y entrega de credencial como presidente reelecto, el jefe del Estado dijo que Venezuela se va a estabilizar y que derrotarán la guerra económica. ¿Quién puede vivir con el salario actual? Viven pariendo, ¿no? Y lo salva el bonito mensual y el otro bonito. Pero viven pariendo. Yo sé, trabajadores públicos, trabajadores del país, yo sé lo que es parir. Yo sé porque he vivido pariendo. Pueblo, digo ustedes que están en la calle y le venden 1 kilo de café en 4 millones de bolívares cuando se produce en Venezuela. ¿Dónde se produce ese café? En las montañas de Biscucuy. Calona. En las montañas de Biscucuy. Y lo quieren vender en precio dolarizado. Crimen. Bueno, ahora yo me voy a dedicar única y exclusivamente al tema de la batalla contra el crimen económico, contra las mafias criminales. A sectores transportistas privados los están comprando para desactivar las unidades de transporte público y meter en un problema a nuestro pueblo. ¿Vamos por ello? Yo quiero el diagnóstico y las soluciones. Llamen al botón y el que no pueda se le quita el permiso, se le retira y se le da a la comunidad, se le da al Consejo Comunal el permiso para transportar público. Yo voy con todo. Nada me detiene. Se acabó la campaña electoral. Ahora a gobernar. Ahora a solucionar los problemas del pueblo. Ahora a enfrentar. Calificó como incomprensible la actitud del candidato presidencial Henry Falcón. Utilizando palabras de un viejo político venezolano, Henry Falcón se autosuicidó el domingo 20 de mayo, hablando en términos políticos. 11 de la mañana, 20 de mayo, comenzó la operación para asesinar las elecciones. Comenzó la operación Matavotos para tratar de buscar el perdón del imperio norteamericano por parte del señor Henry Falcón. Anunció un diálogo con todos los sectores y también planteó la reconciliación nacional. Exhortó a la Comisión por la Verdad de estudiar los beneficios para personas de la oposición que hayan incurrido en errores sin incluir los delitos de asesinato. Destacó el jefe del Estado que de un total de 24 elecciones que se han realizado en Venezuela, el chavismo ha obtenido el triunfo en 22 comicios. Ratificó que su gobierno tomará el camino de la paz, la Constitución y el diálogo nacional. Desde la sede del CNE, Liz Flores, Noticiero Venevisión. La Asamblea Nacional rechazó los resultados de las elecciones del pasado 20 de mayo y desconoció la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto para el periodo 2019-2025. Manuel Covela con los detalles. El Parlamento consideró también que la mayoría de los venezolanos no convalidó el proceso electoral en vista de la abstención registrada. El diputado Henry Ramos Ayub señaló que una de las razones que incidió en la reducción de la participación fue el hecho de que la Mesa de la Unidad no presentó una candidatura. Recordó además que los partidos de la alianza se habían comprometido a escoger a su representante en unas primarias que nunca se realizaron. Si firmé esto, ¿para qué lo firmé? Si después voy a decir, el candidato soy yo. Ayúdame, súmate. ¿Pero quién te escogió? Yo. ¿Hubo consenso? No, yo. ¿Te eligió alguien? No, yo. Entonces, una candidatura, por muy iridiscente y luminoso y paradigmático y prodigioso que sea el candidato, nadie te va a acompañar. El primer vicepresidente del Parlamento, Julio César Reyes, militante de Avanzada Progresista, partido que lidera el ex candidato Henry Falcón, señaló que decidieron participar para exigir condiciones desde dentro del proceso y eso también les permitió dejar en evidencia la comisión de irregularidades durante la elección. Apostó por la reunificación de la oposición. Nosotros, desde Avanzada Progresista, ratificamos nuestro compromiso con Venezuela. Ratificamos nuestro compromiso con la unidad verdadera, la unidad cierta. Ratificamos nuestro compromiso por un mejor país y esa será siempre nuestra lucha.
Juan Pablo Bonipa, por su parte, hizo un llamado a mantener la lucha en pro de lograr condiciones para realizar unas elecciones con garantías democráticas. Y por eso nosotros tenemos que seguir luchando para rescatar el valor del voto. El voto es la herramienta fundamental de la democracia y el voto es la herramienta de los ciudadanos para decidir si un gobierno puede o no continuar. En el acuerdo aprobado, la Asamblea Nacional también exhorta a la comunidad internacional a mantener sus buenos oficios para encontrar soluciones a la actual situación del país. En el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, aseguró que quienes desconocen los resultados electorales del 20 de mayo son un grupo minoritario que se dejan llevar por la intolerancia de la oposición. Durante una entrevista a un medio argentino, Rodríguez tildó como incomprensible que la Unión Europea y el Grupo de Lima no reconozcan la voluntad de los venezolanos que salieron el 20 de mayo y los acusó de responder a las políticas del presidente estadounidense Donald Trump. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente exhortó a los países que integran el Grupo de Lima a respetar los estados soberanos y los invitó a dialogar. Asimismo, afirmó que los pronunciamientos de la comunidad internacional respecto a la migración de venezolanos a otros países no han hecho más que exacerbar la xenofobia. El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson, rechazó la medida de expulsión que ordenó el presidente Nicolás Maduro contra él y contra Brian Naranjo, jefe de la sección política de la embajada. El funcionario norteamericano calificó de delicada la situación. Hemos visto los informes y nosotros rechazamos enérgicamente las acusaciones en mi contra y en contra de mi ministro consejero. Como ustedes van a entender, este es un momento bastante delicado. El diplomático norteamericano hizo estas aseveraciones durante una visita que realizaba al estado Mérida y expresó su pesar por tener que abandonar territorio venezolano. Y es seguro que el país necesita un cambio. Yo voy a decir que esta es mi primera visita, pero no será la última visita a Mérida o a Venezuela. Se conoció que el diplomático suspendió las actividades previstas en la capital andina para regresar a Caracas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, introdujo una demanda de interpretación ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La información la ofreció el órgano del Poder Judicial en su cuenta en Twitter, en la que no agregó mayores detalles. Nicolás Maduro, postulado por el Frente Amplio de la Patria, fue proclamado presidente de la República para el periodo 2019-2025 al conquistar en la jornada electoral del 20 de mayo 6.224.040 votos. Vamos a hacer la primera pausa. 6:48, ya regresamos con más información. A las 6:52 de la mañana seguimos. El gobierno de Guatemala confirmó que llamó a consulta a su embajadora en Venezuela, Sandra Noriega, cumpliendo lo acordado por el Grupo de Lima. Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país reiteró que no reconoce la legitimidad de las elecciones del pasado 20 de mayo en Venezuela por considerar que no cumplió con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente. Asimismo, Guatemala anunció que seguirá el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela y continuará colaborando con el Grupo de Lima para contribuir al restablecimiento del Estado de Derecho en el país. Por su parte, la Cancillería de Perú convocó al encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Lima para informarle el no reconocimiento y la protesta de su gobierno por la decisión de las autoridades venezolanas de llevar a cabo a su juicio unas elecciones ilegítimas. Ángelo Rivas, dirigente del movimiento Somos Venezuela, indicó que la revolución bolivariana contará con la participación fortalecida de esta agrupación en pro de las políticas del Ejecutivo. Rivas instó a la juventud venezolana a participar en la construcción del futuro del país, dejando de lado las posiciones políticas para favorecer la inclusión de todo el pueblo.
La Comisión Europea lamentó que el gobierno de Venezuela no haya garantizado elecciones libres y transparentes y aseguró que el Ejecutivo comunitario seguirá trabajando para conseguir una solución a la situación por la que atraviesa el país. El portavoz Carlos Martín también lamentó que no hubiera un acuerdo en el calendario electoral y que el proceso no haya garantizado la participación de todos los partidos políticos de forma igual y sin obstáculos. Por otra parte, la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, llamó al gobierno nacional a crear las condiciones para unos comicios basados en un calendario consensuado, con la participación de todas las toldas políticas. Agregó que solicita una revisión del calendario electoral basado en unos plazos creíbles y acordados. El gobierno de Venezuela rechazó las nuevas sanciones aprobadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por considerar que intentan expandir el cerco económico y financiero contra Venezuela. Mediante un comunicado divulgado por la Cancillería, el gobierno denunció que Estados Unidos procura castigar a los venezolanos tras ejercer su derecho al voto el 20 de mayo al promulgar una orden ejecutiva que limita al Ejecutivo Nacional la venta de deuda y activos públicos en territorio estadounidense. El gobierno nacional acusó a la administración de Washington de obstaculizar el acceso a bienes esenciales de la población y emplear las necesidades de los venezolanos como un arma política para atentar contra la estabilidad de la República y por esta vía promover el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. En la misiva, el gobierno nacional alertó a la comunidad internacional que el presidente Trump promueve el odio, la intolerancia y el linchamiento político y financiero contra los venezolanos al prohibirle a cualquier ciudadano, institución o empresa estadounidense adquirir deuda venezolana o activos y propiedades pertenecientes al gobierno de Venezuela en Estados Unidos, incluidas aquellas inversiones derivadas de PDVSA. El gobierno de Venezuela hizo un llamado al gobierno norteamericano para que desista del quebrantamiento de los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y de las normas del derecho internacional y que transite por el camino de relaciones de respeto y diálogo diplomático bilateral. El diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, advirtió que las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos limitarán la capacidad financiera del país. El parlamentario insistió en la necesidad de un refinanciamiento de la deuda externa para que no se agrave la crisis económica. Venezuela tiene que cambiar el modelo económico y para mí no hay solución sin el refinanciamiento de la deuda. No se puede pagar la deuda, no hay cómo pagar la deuda. Se nos viene en vencimiento de aquí, de mayo hasta diciembre, por 8.000 millones de dólares, más los 3.000 que debemos por intereses, ya van 11, más los 2.000 de ConocoPhillips, ya van 13. No podemos pagar la deuda. Sobre la reconversión monetaria prevista a partir del 4 de junio, el diputado señaló que no hay capacidad humana ni técnica para que se cumpla ese día. 6:57, nueva pausa en Noticiero Venevisión. En breve venimos con más información, quédense allí. Siete en punto de la mañana. En Australia, el arzobispo Philip Wilson enfrentará 2 años de cárcel tras ser declarado culpable por encubrir casos de pederastia durante la década de los 70. Wilson, de 67 años, es el clérigo de la Iglesia Católica de mayor rango en el mundo en afrontar una penalidad de este tipo. El líder religioso fue imputado tras una extensa investigación contra antiguos y actuales sacerdotes de la diócesis de Maitland Newcastle. Philip Wilson escuchará su condena el próximo 19 de junio. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Nicaragua, donde la Conferencia Episcopal publicó un comunicado en el que afirman que los obispos y sacerdotes que participan en el diálogo nacional con el gobierno de Daniel Ortega han recibido amenazas de muerte. El monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, ha condenado las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades contra los manifestantes. Dijo que la Iglesia Católica ha recibido ataques a través de medios oficialistas. Reiteraron que continuarán acompañando al pueblo nicaragüense. 12 legisladores estadounidenses solicitaron al presidente Donald Trump que sopese la posibilidad de acusar al expresidente Raúl Castro y el primer secretario del Partido Comunista de asesinato de 4 personas. Los homicidios de 3 ciudadanos estadounidenses y 1 residente fueron cometidos en 1996 como consecuencia del derribo de 2 aviones civiles de la organización anticastrista Hermanos al Rescate.
5 muertos y 15 heridos dejó un accidente de autobús interprovincial que circulaba por los Andes peruanos, según la Policía Nacional de ese país. El vehículo cubría la ruta entre las ciudades de Lima y Ayacucho, el cual chocó contra la ladera que había en el costado derecho de la carretera. 4 personas murieron en el lugar del accidente, mientras que la otra en el hospital de Ayacucho. El Cuerpo de Bomberos de Madrid continúa las labores de retirada de los escombros para dar con el paradero de 2 obreros desaparecidos en el derrumbe de un edificio de Chamberí. Así lo informó el vicepresidente, consejero de Presidencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, quien se apersonó al lugar del suceso. Un avión jet ejecutivo con matrícula de Estados Unidos se accidentó al final de la pista del Aeropuerto Internacional de Toncontín, en la capital hondureña. Según fuentes oficiales, el accidente no dejó víctimas que lamentar. Se conoció también que en la aeronave viajaban de 7 a 9 personas, incluidos los 2 pilotos, de los cuales 5 fueron llevados a centros de salud. Y legisladores de la Unión Europea se reunieron con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en la cual lo presionaron sobre la política de protección de datos tras el robo de información personal a varios millones de personas. Zuckerberg agradeció la invitación al Parlamento Europeo y a su vez pidió perdón por los errores que cometió la red social en la protección de la información a sus usuarios. Otra pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña el gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas. Ahí lo vemos listo en el set. Con él vamos a conversar al regreso. Los espero. Irma Díaz de Vázquez se requiere con carácter de urgencia Acuten, de Flazacort o Calcort de 6 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0424-536-9834. Y recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepta realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Como lo anunciamos en Entrevista Venevisión, estamos listos para conversar con Edwin Rojas, el gobernador del estado Sucre. Bienvenido. Gracias, Lirio. Gobernador, vamos a comenzar por los resultados de las elecciones del 20 de mayo, un proceso al que estaban convocados a participar más de 20 millones de venezolanos. Según el boletín que dio el CNE, votaron apenas 8,6 millones y el presidente Nicolás Maduro fue reelecto con un poco más de 6 millones de votos. ¿Dónde está ese techo de 10 millones de votos que siempre anuncian cuando hay procesos electorales? Porque hubo menos, por ejemplo, que en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, primero, buenos días, Lirio. Saludos a todo el pueblo de Venezuela, el estado Sucre. Venimos de una victoria contundente de la democracia. El 20 de mayo cierra un ciclo de procesos electorales que viene a legitimar todos los poderes y los niveles de gobierno municipal. Nosotros venimos de la Asamblea Nacional Constituyente, pero antes de la Asamblea Nacional Constituyente venimos de un proceso de violencia, de guarimbas en el país. Decir votaron 9 millones de personas o contabilizar los niveles de abstención es un poco mezquino en no reconocer dónde estaba Venezuela hace un año, dónde estaba la oposición venezolana hace un año. Nosotros, la mayor victoria que, aparte de la victoria del presidente Nicolás Maduro, es que nosotros llevamos a la oposición a lo que fue un proceso electoral. El año pasado la oposición venezolana estaba con trancazos, estaba con puputazos, estaba quemando seres humanos por el hecho de ser chavistas, y los llevamos de ese escenario de violencia. En la Semana Santa del 2017 la pasamos en guarimbas en Caracas, y todos esos meses, 3 meses, que culminó con la Asamblea Nacional Constituyente, luego el 15 de octubre con las elecciones gobernadores, en diciembre con las elecciones alcaldes y ahora en mayo con las elecciones presidenciales. Entonces, medir al país solo por números es no analizar el contexto de nuestro país. Gobernador, durante la campaña, el ahora presidente reelecto Nicolás Maduro decía textualmente que iba a premiar a quienes votaran. Candidatos, por ejemplo, Javier Bertucci decía que eso era un chantaje, cambiar beneficios sociales que el Estado debería dar a todos los venezolanos, intercambiárselos por el voto. Y ayer mismo el CNE decía que está prohibido pagar
dinero a las personas que votaron. ¿Cómo lee usted esa especie de coacción que se le hace a la gente? Si votas, te doy algo. No, bueno, lo de coacción lo estás diciendo tú. Nosotros votamos de manera democrática, espontánea. O sea, el presidente cuando hablaba de un estímulo a sus militantes, nunca se habló de pago. Yo creo que eso ya es un tema especulativo típico en los discursos de los que salen derrotados. Y mucho más del señor Bertucci, que andaba con una olla de sopa por todo el país. Yo creo que ahí sí estaba el populismo y la demagogia en ese tema de esas campañas electorales. Entonces, ¿por qué el propio CNE es el que se pronuncia por nombrarle una? En Barquisimeto hubo una protesta sobre el río Turbio relacionada con eso. El presidente Nicolás Maduro. Henry Falcón decía que le iba a dar dólares a todos los venezolanos. La oferta electoral es propia de campañas electorales. O sea, sería ingenuo y tonto pensar que un candidato no va a generar una oferta electoral. Henry Falcón decía que le iba a dar $1 o le iba a dar dólares a todos los venezolanos que votaran por él y que iba a dolarizar la economía. Este otro andaba con una olla por ahí haciendo demagogia y populismo, ofreciéndole sancocho a la gente. O sea, es una cosa absurda. El CNE nunca habló del presidente Maduro. Y yo creo, nosotros tenemos el caso más patético en la Asamblea Nacional, 3 diputados que fueron sancionados justamente de la oposición por estar con billetes, entregándole billetes y comprando votos en el Amazonas. ¿Cómo sería gobernable Venezuela con los sectores que a lo interno han dicho abiertamente que no reconocen los resultados de las elecciones y por ende no reconocen este nuevo mandato del presidente Maduro? Bueno, ya eso es una conducta patológica de la dirigencia opositora venezolana. Si te vas al pasado, ves a Enrique Capriles no reconociendo los resultados del 2013 y convocando al pueblo a descargar su rabia, por no decir la palabra que él utilizó aquel 2013. Si te vas al referéndum del 2004, te ves a Henry Ramos Aló diciendo que hay fraude y que no iban a reconocer el referéndum. Todavía estamos esperando las pruebas del 2004. Es decir, es una conducta antidemocrática de la oposición de solo reconocer cuando ganan. Reconocieron en el 2015 cuando ganaron la Asamblea Nacional Constituyente, pero de resto es una conducta típica, pues, y que le resta credibilidad. Nosotros esperamos que Henry Falcón se iba a generarse como el líder de la oposición venezolana, reconociendo los resultados y asumiéndose como, pues, 2 millones de votos no son poca cosa. Hay que reconocer una población que votó por la oferta que él presentó y pudieron haber sido más si él mismo no hubiera desconvocado el día domingo a no votar por su opción. Después de toda una campaña que generó, se dio al chantaje, se dio a la presión y el domingo desmontó su movilización para minimizar y disminuir los índices de participación electoral y luego salir con esto que no participó nadie, pero fue una política bien quirúrgica que él generó. Gobernador, y a lo externo, Grupo de Lima, G20, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, pudieran sumar unos 50 países que también se han mostrado en desconocimiento de este proceso electoral, más allá de las acciones diplomáticas de llamar a consulta a embajadores de un posible retiro de embajadores, la parte financiera, ¿cómo obraría el gobierno de Venezuela con una especie de cerco financiero con estas nueva orden ejecutiva del presidente Trump? ¿Se puede gobernar sin ese apoyo económico de naciones, de organismos multilaterales? ¿Basta el apoyo de los aliados de siempre? Cuba, Nicaragua, Rusia, China, Turquía, Irán, países del Mercosur, países del ALBA. O sea, Lirio, nosotros, el Grupo de Río, que es un grupo generado, Kuczynski ya no es presidente. Tienes que preguntar dónde están los presidentes del Grupo de Río. Por corrupto tuvo que irse del gobierno del Perú. El apoyo del Grupo de Río, que son los gobiernos de derecha del continente suramericano, Estados Unidos. Lo que acaba de hacer Estados Unidos va directamente a perjudicar al pueblo venezolano, no al gobierno, perjudica directamente al pueblo venezolano. Todo este bloqueo, ese asedio financiero, esa persecución financiera que se tiene contra Venezuela. Se habla por un lado de un canal humanitario donde dicen que van a dar 20 millones de dólares para ayudar al pueblo venezolano, pero por otro lado buscan bloquear cuentas de más de 1.000 millones de dólares que tiene legítimamente nuestro gobierno producto de la economía y nuestra producción petrolera. Entonces,
Ahí es donde entra la conciencia nacionalista del venezolano. No importa que tú seas opositora o el ciudadano sea opositor, lo importante es que queramos a nuestro país. Y un bloqueo financiero a las cuentas de la República afectan a todos, porque ese dinero es para comprar medicamentos, para comprar alimentos. Cuando se viene con ese doble discurso de, mira, el canal humanitario, el mejor canal humanitario que pueden hacer es dejar de bloquear financieramente a Venezuela. Lo mejor que pueden hacer es permitirnos que compremos nuestra medicina, que compremos nuestros alimentos, que vayamos al país y que dejen de perseguir a los empresarios y a las empresas internacionales que negocian con Venezuela. Nosotros tenemos el apoyo de Rusia, de China y de otras naciones grandes, pero, por supuesto, ahí hay que ver dónde está el enemigo de Venezuela, y el enemigo está en los Estados Unidos directamente. Sin embargo, las sanciones son a título personal, a funcionarios. En nombre de esa conciencia nacional de la que usted habla, ¿estaría de acuerdo con, por lo menos, sin el nombre de canal humanitario, pero recibir ayuda, alimentos y medicinas? Porque la diplomacia y la política tienen caminos lentos, pero la realidad social continúa. Pero es que nosotros no necesitamos que nos ayuden. Nosotros tenemos dinero con qué comprar nuestros alimentos y nuestros medicamentos, Lirio. Venezuela tiene más de $1.000 millones en cuentas que están siendo bloqueadas para impedir que el gobierno compre medicinas, que compre alimentos, que compre insumos, que compre repuestos para los autobuses, para mejorar el sistema de transporte público, que lo hemos visto afectado por un tema de baterías, de repuestos, de partes y piezas, y que hoy, producto de ese bloqueo económico, veamos al pueblo en las calles caminando o montados en camiones de una manera que tú debes condenar. Entonces, el mejor canal humanitario es que le permitan a Venezuela pagarle a sus proveedores con el dinero. Nosotros no andamos pidiendo limosna, nosotros no necesitamos limosna, nosotros tenemos el arco minero que nos genera una cantidad inmensa de millones de euros diario con la exportación de oro, con la exportación de petróleo. El precio del petróleo está a un nivel sumamente aceptable, superior a los $60 por barril. Eso le genera a Venezuela un ingreso que le hace autosuficiente. Pero si nos bloquean las cuentas en los bancos, ahí sí entramos. Entonces, el mejor canal humanitario es que permitan al gobierno venezolano manejar las cuentas de los ingresos legítimos de la República. Gobernador, ¿cómo está su estado, Sucre, que fue declarado zona especial económica, ¿no es así? Sí, Lirio, estamos muy contentos por eso. Ya es una noticia bien positiva. ¿En qué consiste eso? La zona económica especial fue una propuesta que le hicimos al presidente Nicolás Maduro. Sucre tiene 4 puertos, Lirio, en Araya, en Cumaná, en Guiria y en Carúpano. Además tiene 4 aeropuertos. Estamos produciendo gas. Tenemos las 2 termoeléctricas más modernas de Venezuela. Tenemos sal, cacao, minerales no metálicos, asfalto. Tenemos una gran cantidad de cosas que podemos exportar y generar esa riqueza de la que estamos hablando. La zona económica especial es un conjunto de estímulos, de leyes especiales, de inversiones públicas y privadas, y es una motivación al sector empresarial privado para que invierta en Sucre y para que Sucre sea una ventana de exportación hacia el Caribe y hacia el mundo. Nosotros tenemos la capacidad de exportando sal, exportando asfalto, cacao y pescado, Lirio, para generar los recursos que eso se transforme en mejor salud, mejores hospitales, mejor vialidad. Y por eso la zona económica, Petro además, una inversión en Petro que el presidente ha aprobado para el estado Sucre y que permitiría a Sucre salir de la pobreza histórica en la que nuestro estado asumió. El estado Sucre tiene un gran pasivo histórico, Lirio. Tenemos mucho por hacer. Hay un cinturón de pobreza que heredamos y que tenemos esa deuda, y estos son estos próximos 6 años para saldar esa deuda social y generar un equilibrio en nuestro estado, que no haya más ranchos en Sucre, que no haya más exclusión y desigualdad social en Sucre, y por eso la zona económica es especial, una zona franca que permita importación y exportación hacia el Caribe y hacia el mundo. De Sucre sale el cacao a Japón, sale la sal hacia Canadá y hacia muchos países, pero eso se tiene que retribuir en que la gente tenga buenos hospitales, buenos insumos, buenas carreteras, buena seguridad, patrullas, antibióticos en los hospitales, todo ese sistema de cosas que pueden venir con la zona económica especial.
Se nos agotó el tiempo. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias, Lirio. Gracias a ti y saludos pueblo de Venezuela y por supuesto al pueblo de Sucre. Y esta semana el presidente Maduro asume ante la Asamblea Nacional Constituyente, ya se proclama oficialmente ante el Poder Constituyente como presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias de nuevo. Despedimos entrevista a Venevisión con Edwin Rojas, el gobernador del estado Sucre. Quédense con nosotros. Al regreso en la emisión matutina de Noticiero Venevisión tenemos estrenos y estrellas. Los esperamos. Paciente William Contreras, recluido en el Hospital Clínico Universitario, requiere con carácter de urgencia 20 donantes de sangre de cualquier tipo y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0412-956-2744 o al 0424-258-4948. Y recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Beyoncé. La cantante se gastó una fortuna y ahora es la dueña de una iglesia. Entre las celebridades, esto de comprar propiedades religiosas parece ser moda y Queen Bee no podía quedarse atrás. La estrella invirtió parte de su dinero en una iglesia en Nueva Orleans, en un edificio de principios del siglo XX de casi 700 metros cuadrados. La institución se encontraba sola desde el fallecimiento del pastor que la regía. Trascendió que la hermana de Beyoncé, Solange, actualmente vive cerca de la zona y según las leyes locales podrían convertir el establecimiento en una vivienda. La propiedad estaba a la venta por $850,000, pero no se sabe el monto exacto que pagó la cantante, solo que la negociación se hizo mediante un fideicomiso. Y Ariana Grande recordó a las víctimas del atentado de Manchester un año después. La cantante rindió un homenaje a las víctimas del accidente ocurrido la noche del 22 de mayo de 2017 en el Manchester Arena, donde perdieron la vida 22 personas. Ariana compartió en su cuenta de Twitter lo que siente sobre esta situación aún al día de hoy. Ella escribió: pensando en todos ustedes cada día, los quiero con cada parte de mí y les mando toda la luz y el calor que les puedo ofrecer en este duro día. La publicación tiene casi 50,000 retweets y 140,000 me gusta. Ahora veamos a Taylor Swift y Selena Gómez juntas de nuevo en un escenario. Taylor invitó a una de sus mejores amigas a compartir una tarima en California con su gira Reputation. Selena interpretó junto a Swift Hands to Myself y todos los presentes, así como las redes sociales, vibraron con el momento. Gómez publica una foto de ellas y agradeció a su amiga por la invitación, destacando además que esta sería su primera vez sobre el escenario, luego de haberse sometido a un trasplante de riñón en el pasado 2017. Para cerrar, los voy a dejar con uno de los videoclips que estrenó Sebastián Yatra a propósito de la presentación de su nuevo álbum de estudio, Mantra. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Tú te acordaste de las noches y ya no importan los errores. En el party, tú caminando tan sola. Cuando me miras yo quiero recuperar todo el tiempo sin ti. Voy caminando tan solo, porque me dices no quiero, si tú te sientes tan triste sin mí. Te gusta, me gusta esa atmósfera tan densa, como comienza. Te interesa mi cabeza, va dando vueltas adivinando qué piensas. ¿Por qué te vas si me amas? Si te amo, nos amamos. Y ahora que estamos de vuelta, no soltemos el cielo. Llegamos al final de la emisión matutina por el día de hoy. Sin embargo, la información no se detiene aquí. Quedan con la segunda media hora de Primer Contacto. 30 minutos más del repaso por los principales titulares de la prensa escrita y los sitios web. Ahí ven a Ángel López y Johaisa Adrián listos para la segunda media hora.
Nosotros nos despedimos, gracias por acompañarnos, que tengan un excelente miércoles y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo. Hasta mañana, Dios mediante.